se emplease la música de Beethoven como temas en la película de La Naranja Mecánica. ¿Ha oído algo de esto? Sí, hace mucho que vi esa película y utiliza la Novena Sinfonía. E incluso en una ocasión, en una charla que di a unos jóvenes en un colegio, y creo que era de música, al hablar de Beethoven, hubo uno que nombró eso de la Naranja Mecánica. Tenía asociado, porque sabéis también pues el desconocimiento que hay de la música clásica en la juventud, aunque va aumentando cada vez más, lo asoció a la Naranja Mecánica, que es una película, no es de las que me gusten y que pueda yo valorar personalmente, pero es una opinión personal. Pero tiene una serie de planteamientos psicológicos interesantes. Y sí que es cierto que si una cosa maravillosa como una música la asocias a algo negativo, esto es un proceso psicológico, puedes, al escuchar esa música, que en sí misma es buena, como otro estímulo, evocar aspectos negativos en la persona. Ojo, porque no solo depende del estímulo, como he dicho, sino también del receptor. Entonces, la música puede evocar. Siempre que hablo de Wagner, hay alguna persona que me pregunta sobre la relación con el nazismo. Lo primero de todo es que cuando existió Wagner, el nazismo no existía. Es lo primero de todo. Pero os digo brevemente, a ver si, por si os habéis planteado alguna vez, la música de Wagner estimula lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Es la música más espiritual que tenemos en nuestro planeta, la que más, no solo por el argumento de sus óperas, que buscan siempre el amor y la unidad, sino la música que más puede evocar el amor puro en el ser humano. Wagner, una de las personas espiritualmente más evolucionadas de las que podemos conocer. Y solamente cuando se llega a una evolución se puede hacer esa música. Si no lo hemos comprobado, queda ahí como una hipótesis. Una música que cuando la escuchas te llega a lo profundo, aunque sea música de ópera, claro. Y a veces si no estás acostumbrado, la ópera es muy, muy pesada. Pero ¿qué ocurre? Que si determinadas personas se quedan con la vibración inferior, solo estando cerradas hacia lo superior, como el caso de los nazis, que fue una de las expresiones más destacadas del mal, el mal con mayúscula en nuestro planeta, con ausencia total de amor, entonces se quedaron con unos estímulos que llegaban a la parte inferior del ser humano, pero no podían llegar a los estímulos de tipo superior. Porque nuestro desarrollo como seres humanos, si buscamos lo espiritual, no lo podemos ni debemos separar de lo inferior. Lo espiritual se expresa a través del cuerpo físico, del cuerpo emocional, emociones, sentimientos, deseos, y de la mente. No es una cosa que va por ahí, como nos han dicho, y otra por aquí. La verdadera espiritual se tiene que engarzar en lo inferior. He puesto este ejemplo de que una misma música se puede asociar a algo negativo. Incluso, paradójicamente, la consideraban, o muchos la consideran nacionalista. Y Wagner es el ser o el mensaje más universal que hay. De nacionalismo, nada. Porque cuando analizas sus óperas, dices, el mensaje es universal y atemporal. Busca la unidad entre todo. Por lo tanto, lo mismo en esto que en infinidad de ejemplos que podríamos poner. Depende del receptor, de nuestra receptividad, para interpretar las cosas de una manera, de otra, y a veces de formas totalmente opuestas los seres humanos. Así que he puesto este ejemplo, pero podríamos poner muchísimos más ejemplos. ¿Sí? No sé si había alguien... ¿Sí? ¿Tú? Sí. Sí, pero Wagner le hizo la vida imposible a Mendelssohn, y con pancartas para siempre hacerle que él era judío. Mendelssohn era de origen judío, pero Wagner también tenía raíces hebraicas. Era un judío, entonces él tenía complejos de inferioridad, pero para demostrar que él era superior, entonces él estaba haciéndole la vida imposible a aquel.
Entonces hay una especie de contradicción en esto. No, desde mi visión, no. Pero digo desde el punto de vista histórico de lo que pasó en su época. Sí, no, esto cómo lo desarrollo ahora, con poco tiempo. Además, he leído un libro que es El judaísmo en la música, que es como un artículo, que no estaba editado, ahora lo he podido conseguir recientemente, judaísmo, y movió un determinado escándalo entre determinadas personas. Pero a ver cómo lo simplifico muy brevemente. Los mejores amigos de de Wagner eran judíos. Y además incluso en su funeral uno leyó un discurso diciendo un judío, que era el mejor de los seres humanos. Son pequeñas anécdotas o detalles. Es decir, tenía amigos judíos. Lo que él criticaba era una expresión de lo que se llama judaísmo, igual que podíamos criticar determinadas expresiones malévolas del cristianismo o de distintas expresiones humanas, como formas condicionadoras de la vida que estaban condicionando al ser humano. Así simplificado al máximo. Pero desde una conciencia elevada se respeta a todo. Se respeta. Lo que pasa es que en determinadas psicologías, pues la forma de expresión, que además tendríamos que situarnos en esa época para entender cómo se hizo, porque depende, una de las cosas que no se ha hablado es de la historia. Y a mi entender la historia que nos han contado sirve de muy poco, porque una gran dificultad que tenemos es situarnos en la psicología de otra época. La historia que nos han contado, que es relatos, y además de guerras y de luchas y del mal. Es decir, que podríamos criticar la historia desde todos los puntos de vista. Y una de las cosas ausentes de la historia del pasado es la dificultad que tenemos de situarnos en la psicología, en la mentalidad de una época o de un personaje. A que es muy difícil. Entonces tendríamos que ser precavidos a la hora de juzgar por qué alguien dijo en un momento algo, porque tendríamos que ver qué estaba pasando, qué ambiente había, a qué personas, a qué se estaba refiriendo. No solo estoy contestando a este caso, sino estoy aprovechando para hablar la precaución que deberíamos de tener para juzgar no solo al vecino o la persona que tenemos cerca, que queremos conocer y no la conocemos, sino remontándonos al pasado. Y los biógrafos que nos hablan de los personajes, pues sí, dirán cosas que son, pero a veces dejan mucho que desear y deforman la realidad. Entonces, desde mi visión y leyendo lo que dice, pues veo que se puede comprender desde cierto punto de vista, pero un corazón muy amplio no puede odiar. Jamás. Simplemente se puede criticar. Eso no quiere decir que, aunque esté de acuerdo, yo hiciera lo mismo. Porque, claro, primero estoy en otra época, soy otra persona. Y a lo mejor, pues, es como si dijeras, ¿tú harías lo mismo que hizo Jesús? Pues no lo sé. Salvando las distancias, ¿verdad?, de evolución. Porque eso hace 2000 años. Y entonces era otro tipo de mentalidad. Y si ahora estuviera, pues lo haría de otra manera. En fin, hay una serie de datos, he sido muy breve, por los cuales nos puede hacer cuestionar y romper cristalizaciones, si es posible, de ideas que se configuran en nuestra mente como opiniones. Pero si estamos abiertos, eso se puede ir cambiando y modificando, las ideas que tenemos. Buscando, voceando, puede ser. Sí. ¿Qué opinión te merece la música gregoriana? Muy bien, buena. La música gregoriana, lo que pasa es que, aunque ha habido una época reciente donde ha habido mucha gente interesada por ella y ha comprado muchos discos, a lo mejor una parte ni siquiera los ha oído, pero ¿sabéis lo que ocurre con las modas?
Y tampoco se ha hablado de sociología, pero la sociología es la psicología de grupos humanos, ¿no? Y a veces hay corrientes de opinión que se extienden y surgen modas en todas las cosas de la vida. Pero sí que hay mucha gente que la valora. Los aspectos que señalan es porque relaja. Y también como un fenómeno que es, al utilizar ritmos con cierta libertad, a ciertos aspectos, está favoreciendo como una ruptura de cristalizaciones. Te da como una sensación de libertad, porque la música va siguiendo la modulación del lenguaje, de las palabras. Entonces produce. Pero creo que a nivel general no es una música para escuchar así continuamente, hablando muy en general. No sé si a ti te gusta, la escuchas mucho, etcétera. Pero está más para escuchar dentro de un ambiente en el cual se creó, un ambiente más de tipo místico, de interiorización hacia adentro. Y también otra característica que me viene ahora, para no enrollarme demasiado, es la de unificación. Todos cantan lo mismo, con lo cual está invitando a no ir cada uno por un lado, sino como unificar. En fin, que hay varias características que se pueden encontrar interesantes en esta música. Pero luego, pues, no creo que a nivel muy general, a nivel particular sí, sea para estar escuchando así más continuamente. O algo así. Bueno, pues se podían decir más cosas, pero bueno. ¿Ya? ¿Tenéis alguna cosa más o ya está? No sé si alguien quiere decir algo más y si no ya... ¿Quieres? Vosotros diréis hasta cuándo... Pues la última ya porque el tiempo nos ¿Sí? apremia ya. Es decir, que yo estoy a vuestro servicio hasta cuando estamos. Sí. Simplement per saber la teva opinió. Jo crec que ara estem en una època de molt ser políticament correctes, no? O, bueno, sempre, no sé. ¿Qué opines sobre el ser políticamente correcto? Ser políticamente correcto. Sí. ¿Qué significa políticamente correcto? Bueno, buena pregunta. Bueno, no suelo hablar de política, pero cuando he dado una charla, que sí que la he dado, creo que con el título ¿Cómo debería ser la política?, sin citar nombres hablo de lo que creo, igual que una charla sobre economía, cómo debería ser. ¿Qué tendría como ser la política? Que no solamente creo que es para los políticos, pero todos podemos serlo, igual que filósofos. Pues el político tendría que ser el ser humano que con suficientemente lucidez y amor para que dentro de su responsabilidad administre todos los bienes que puede hacer, que puede manejar con sus manos para beneficiar lo máximo posible a todos. De tal manera que, según esté dominado o controlado por su ego, el egoísmo viene de ego, pues tratará de favorecer a unos en contra de otros. Pero si el político es una persona más integral, es una persona con una conciencia más elevada, no os voy a decir si existen políticos en estos momentos, lo habrá en distintos aspectos. Lo que pasa es que uno solo no puede hacer todo el trabajo si otros no lo comparten o están en contra. Es un problema también. Pero un político es un ser humano que tiene conciencia, que tiene mente, que tiene ego, que puede tener más desarrollados sus deseos o su amor, etc. Pero lo políticamente correcto sería, en abstracto, aquel tipo de decisiones que favorezcan el desarrollo integral de los seres humanos, no solo económico, material, que todos podamos tener dentro de las posibilidades, los medios materiales, alimento, ropa, vivienda, etcétera, sino también un desarrollo educativo y un desarrollo psicológico, que ningún político le he oído hablar, buscar la felicidad psicológica de los seres humanos. Entonces, porque parece que la política solo se relaciona con la economía y con lo material, a veces se dice con la educación, pero casi siempre todos los temas que se tratan en política es de tipo material. Y cuando profundizas te das cuenta que eso sí que es importante, pero es más importante la parte psicológica.
en la que os he hablado, aquello que nos permite no solo evitar problemas, sino ser más felices. Y no unos en detrimento de otros, sino de todos. De tal manera que cuando la humanidad tengamos, no sé cuándo será el momento, pues los políticos que evolucionemos todos y por lo tanto los políticos que nos gobiernen en este sentido, pues estaremos en un mundo más equilibrado, más justo. Nadie carecerá de vivienda, porque hay suficiente vivienda y alimentación para todos. Un amigo que tengo pone una diapositiva a veces en sus conferencias cuando habla, aunque no sea del tema, y les pone un número en letras muy grandes, aparece 11.000, para que la gente diga, ¿qué es eso de 11.000? Y luego aparece abajo un letrero que dice, si se repartiera el dinero que existe en el mundo entre todos, tocaría a $11.000 por persona. De tal manera que incluso sabéis que hay alimentos para que nadie pase hambre. De tal manera que dentro de las posibilidades, porque un político no lo puede hacer todo, existe pues también una ética que cada uno puede hacer pues hasta donde le dejen, hasta donde llegue. No sé si va por ahí tu pregunta, pero he querido ir a la esencia de lo que es la política, que también se podía aplicar a pequeños grupos, ¿no? La política. Una persona que tiene responsabilidad sobre un grupo puede utilizar una política que beneficie a ese grupo. No a unos que le caen mejor y a otros no, sino a todos los miembros. Entonces un político con ética buscará el bien de los que le votan y de los que no le votan. A partir de ahí, cada uno, esa es la opinión que surge de mi corazón. Pero a lo mejor, si llegara a la política, que no es mi digamos, mi rol en esta vida, si llegara a ello, no sabría lo que haría. A lo mejor no duraba ni un día. No lo sé, a lo mejor no sabría qué hacer. Pero creo que todos podemos opinar desde el fondo de nuestro ser de lo que tendría que ser, me parece. Bueno, pues damos ya por concluida la conferencia, que nos hemos pasado un poquitín. Sí, creo que está prevista la próxima. Sí, la próxima conferencia es el día 22 de marzo, aquí en el mismo lugar y a la misma hora. Muchas gracias a todos. Creo que es sobre la muerte. Sí, exactamente. ¿Qué deberíamos saber todos sobre la muerte, me parece? Se me había olvidado decir, sí. ¿Sí? Creo que sí, creo que es eso. Ahora no me acuerdo. Vale. Bueno, Gracias.